Vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Hoy nos acompañan Amin Vera, analista económico en jefe de Block Wall Street Capital, y Edgar Douglas, analista financiero y bursátil. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes, Elena. Amin, comenzamos contigo. Ahora que se dio a conocer la tan esperada postura oficial de Estados Unidos con respecto a las reglas de origen para el sector automotriz dentro de la renegociación del Telecán, ¿cómo ves el panorama para la industria en México y qué tanto crees que afecte a empresas como Nemak o Racing? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que este es un ejemplo muy claro del dicho aquel de no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Aquí en el programa hemos dicho desde hace meses y en repetidas ocasiones que la gran prueba para el IPC en el corto plazo y en el mediano plazo iban a ser las negociaciones del Telecán. Y hasta el día de hoy, bueno, se había negociado, había habido algunas rondas, pero eran siempre sobre algunos temas que no eran ni de tanta relevancia o que no impactaban directamente el déficit comercial de Estados Unidos, que es la supuesta principal preocupación de Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, esta vez sí ya realmente empezó a pegar. Y bueno, ahora con la filtración esta de que Estados Unidos exige por lo menos un 50% de contenido nacional en los autos y 85% de contenido regional, ahora sí ya le pegó a los intereses mexicanos y ahí ya realmente empezamos a ver el tono y vamos, el alcance que van a tener las renegociaciones. ¿Cuáles son los efectos inmediatos? Bueno, en la sesión de hoy vimos, por ejemplo, que JP Morgan ya empezó a sacar análisis en los que dice que, bueno, México sería el país menos afectado en caso de una cancelación del Tratado de Libre Comercio. Si ya están empezando a comentarlo, bueno, es que el río lleva agua, ¿no? En segundo lugar, y más preocupante aún, es que Morgan Stanley en la sesión de hoy empezó a vender agresivamente las acciones de muchas empresas del IPC. Hoy fue un día exageradamente claro en este aspecto. Emisora que veías, emisora en la que Morgan Stanley estaba vendiendo fuerte. Esto es un ejemplo claro y una muestra de que algunos capitales están saliendo de México y bueno, el IPC terminó hoy con presión sobre la franja de las 50,000 unidades por esto mismo. Entonces, de corto plazo, híjole, sí se ve difícil. La buena noticia es que puede pasar como con Nemak. La semana pasada lo platicamos aquí, que muchos inversionistas empezaron a castigar el precio de la emisora, cayó hasta 30% en varias semanas, porque veían un escenario catastrófico para la exportación de autos hacia Estados Unidos. En la medida en la que se vio que, bueno, la renegociación no era el fin del mundo, vemos aquí un rebote bastante claro de en apenas 2 semanas de 16%. Racini está en una situación muy similar. Creemos que esto podría pasar en todo el mercado y que el IPC alrededor de las 48,000 unidades ya estaría, por así decirlo, vacunado y vamos, esperando lo peor y ya estaría descontado. Pero todo esto es contingente a que el TLC no se cancele y que México y Estados Unidos no terminen rompiendo el tratado. Bien, Edgar, por otra parte, el crecimiento del empleo en Estados Unidos, publicado hoy en la mañana, muestra que se habría ralentizado en septiembre luego de que los huracanes Harvey e Irma dejaron personas desplazadas temporalmente y sin trabajo. ¿Cómo reaccionaron las bolsas a este factor? Mira, Elena, las bolsas reaccionaron con una ligera toma de utilidades. Es importante mencionar que este dato de empleo no se había visto desde el 2010, este recorte de 33,000 empleos. Sin embargo, también es importante mencionar que la tasa de desempleo bajó de niveles de 4.4 a 4.2 y este nivel no se había visto desde el 2001. Y bueno, como te comentaba, pues los mercados tomaron cierta cautela y tomaron una ligera utilidad y pues hemos visto que recientemente la Fed ha tomado un camino restrictivo y se ve con una expectativa de alza de tasas para lo que resta del año. Pues este dato invariablemente apoya más este sustento, donde las probabilidades que se dieron en los futuros de Chicago aumentaron de 70% a un 80% de que la Fed aumente la tasa para diciembre. Y vimos el tipo de cambio, el peso dólar, que se depreció de niveles de 18.50 hasta 18.65. Donde vimos también el bono del Tesoro a 10 años que se presionó hasta niveles de 2.40. Bien, Amin, ante las declaraciones que hace unas horas escuchamos que dio Margarita Zavala con respecto a su eventual candidatura presidencial para 2018, ¿consideras que el factor político puede empezar a afectar a los mercados de cara a las elecciones del próximo año?
Bueno, el tema del impacto político en los mercados financieros nos resulta bastante cercano, es un tema que hemos venido trabajando desde hace años. De hecho, hace algunos años incluso intercambiamos algunas opiniones con Alejandro Moreno, el director de encuestas del Financiero. Y bueno, uno de los resultados principales de esta investigación es que por lo menos en los mercados de América Latina, y cuando digo América Latina digo las bolsas de Colombia, Chile, Perú y México, las intenciones de voto o la mejora en la intención de voto o en los sondeos electorales de un candidato de izquierda, como en este caso sería López Obrador, realmente no afectan la tendencia de la bolsa, no la cambian, ni siquiera en el corto plazo. La única excepción a este fenómeno se dio en Perú en 2011 durante la elección de Ollanta Humala, y bueno, aunque hay mucha gente que no quiere a López Obrador, creemos que México está todavía muy lejos de estar en ese escenario. Lo que sí impacta a las bolsas de valores es el resultado de las elecciones. Y bueno, en México ya de hecho ya lo hemos vivido. Pasó en 2006, curiosamente, con el esposo de Margarita Zavala, Felipe Calderón, cuando le ganó a López Obrador. Bueno, la bolsa sí lo celebró e incluso tuvo un cambio de tendencia que empezó justamente el día después de la elección. Más recientemente pasó también cuando las elecciones estatales en el Estado de México, el tipo de cambio se empezó a presionar poco a poco, justo después de las votaciones, y en cuanto se supo que Morena había sido derrotado o que Alfredo del Mazo tenía una ventaja importante, bueno, respiró. Entonces, creemos que por lo menos en el corto plazo las declaraciones de Zavala no van a afectar al mercado o no lo van a tumbar el día de mañana, pero en el largo plazo, digamos de aquí a las elecciones, la renuncia que hizo del PAN sin duda le va a si eventualmente termina yendo como candidata independiente, que ella misma lo dijo, no es secreto para nadie, le va a tumbar votos al Frente Amplio, y en esa medida sí puede resultar determinante para las elecciones del próximo año y para un eventual cambio de tendencia. Bien, Edgar, y ante las dudas, sí existen fundamentos para continuar viendo incrementos en el mercado local. ¿Cómo consideras que el mercado local se comportará durante la temporada de reportes del tercer trimestre de este 2017? Claro, Elena, pues prácticamente estamos esperando los reportes a los mediados de este mes de octubre, donde sin embargo todavía hay ciertos factores que le pueden meter volatilidad. Y uno de ellos es estos reportes del tercer trimestre, donde pues, esperan incrementos en ventas, incrementos en utilidad neta, por lo que pueden ser unos buenos reportes para ciertas emisoras. En este contexto, pues también hay riesgos geopolíticos que todavía están latentes, y como comentaba, pues parte de lo que va a seguir la Fed hacia finales de diciembre, y también lo que a mí comentó respecto del Telecán. Y es importante mencionar que históricamente la bolsa en el mes de octubre, esto en un estudio de más o menos un periodo de 10 años, ha presentado rendimientos positivos, en promedio el 3.5% de rendimientos positivos. Entonces yo creería que estos reportes del tercer trimestre le van a dar un impulso a la bolsa, donde podríamos verla nuevamente en máximos históricos. Recordemos que lleva la bolsa cerca de 11 semanas, que retrocedió 2.000 puntos, y pues es muy probable que durante finales de octubre, mediados de noviembre, podamos ver nuevamente máximos históricos para la bolsa. Bien, pues les agradezco mucho a Min Edgar con los temas de los reportes del tercer trimestre y también de la decisión de Margarita Zavala. Veremos qué ocurre en los siguientes meses y las siguientes semanas para poder volvernos a encontrar con ustedes y realizar otra vez un análisis. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Elena. Hasta luego. Buenas tardes. Que tengan buena tarde.